Hola amigos de Invierte en ti mismo, hoy hablaremos sobre dos indicadores económicos que podrían señalar que puede producirse una nueva recesión en los Estados Unidos. Y también hablaremos un poco de actualidad de lo que está ocurriendo en bolsa. Y también quiero comentarles sobre la tasa de interés. Bien, la economía de Estados Unidos va a sumar 9 años seguidos de crecimiento económico, uno de los ciclos más largos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero como todos los ciclos, el final llegará antes o después. Y en este caso, dos indicadores increíbles y muy creíbles como la curva de tipos de interés y la tasa de paro dejan entrever que la etapa de crecimiento podría estar dando sus últimos coletazos. Empecemos por el primer indicador, el aplanamiento de la curva. Por un lado aparece el fenómeno más comentado en los últimos meses por expertos y medios económicos. La curva de tipos de Estados Unidos se está aplanando, y si la tendencia continúa podría terminar invirtiéndose. Lo que casi el 100% de las veces ha sido síntoma inequívoco de la próxima recesión que estaría a la vuelta de la esquina. Según el consenso de los economistas, la pendiente de la curva de rendimientos es el mejor indicador de recesiones. Como vemos en el primer gráfico, lo que tenemos es el diferencial entre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el de 3 meses, y como vemos cae por debajo de 0. Si bien cuando se da la vuelta no necesariamente la recesión ocurre a la primera que se da la vuelta, sino que transcurren en 10 meses de media según la Fed de San Luis. En el segundo gráfico tenemos el diferencial del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el de 2 años. El aplanamiento de la curva de tipos quiere decir que el rendimiento de los bonos con vencimiento a corto plazo, letras o bonos a 1 o 2 años, se está acercando al rendimiento del bono a 10 años. Mientras que la inversión de la curva se produce cuando los tipos de interés a corto plazo son más elevados que los de largo plazo. Este rasgo es poco habitual y se ha producido en momentos a lo largo de los últimos años, incluso décadas, siempre coincidiendo con un periodo de subidas de tipos de interés a corto plazo por parte de la Fed, como está sucediendo actualmente, que ahora por algo están bajando los tipos de interés. Por último, las áreas sombreadas representan las crisis que sufrió los Estados Unidos. Por ejemplo, la de 2008 y la de 2001, con la crisis subprime y la crisis de la burbuja.com. Ahora pasemos al segundo indicador, que es la tasa de paro o la tasa de desempleo. Que la tasa de paro toque mínimos ha sido históricamente un pronosticador fiable de una recesión económica. La dificultad reside en saber con exactitud cuándo ha tocado la tasa de paro su punto mínimo dentro del ciclo, es decir, discernir si aún puede o va a seguir bajando, o si ha tocado su límite por la parte baja. Como vemos en el gráfico, cuando la tasa de paro llega a un 4% o baja incluso por debajo de esa tasa de paro, suele darse la vuelta y generar una recesión. Como vemos en el segundo gráfico, la tasa de paro en el 2007 fue en promedio 4,5%. En el 2008 ha subido un poco a un 5%. Y durante todo el largo de 2009-2008 ha subido hasta 10,2%. Luego de ahí la economía tuvo su expansión económica y ha bajado notoriamente el desempleo hasta llegar hoy en día al 3,7%, por debajo del 4%, como vemos, una de las tasas de paro más bajas en los últimos años. En la actualidad, como vemos, ya lo habíamos dicho, la tasa de paro de los Estados Unidos se encuentra en el 3,7%, mientras que solo en 3 de los últimos 8 ciclos expansivos han caído por debajo del 4%. Esto podría estar indicando que el desempleo se encuentra cerca de su punto más bajo de este ciclo. La curva se está aplanando, pero aún no se ha invertido, lo que podría suponer que aún hay algo de tiempo hasta que se produzca la próxima recesión económica. Según los datos examinados desde 1969, cuando la tasa de paro toca su punto mínimo, transcurren de media 9 meses hasta que comienza la recesión, siendo 16 meses en 1989 el periodo más largo presenciado, hasta que dio comienzo la recesión.
Otro dato curioso es que la tasa de paro suele aumentar de media en 0,4 puntos porcentuales desde que toca el mínimo hasta que la recesión da comienzo. No obstante, aunque la tasa de paro comience a subir ahora, no se podría asegurar que la crisis está a la vuelta de la esquina, puesto que en episodios pasados se ha visto como la tasa de paro ha subido levemente para volver a caer posteriormente a nuevos mínimos. Bien, basándose en la evidencia que dejan los gráficos, parece que ambos indicadores tienden a ser vaticinadores creíbles de una recesión. Aunque la señal de desempleo, el mínimo, funciona con un mes de antelación, que la inversión de la curva, no se puede estar seguro nunca si el desempleo ha llegado realmente a su mínimo. Sin tener la certeza de que la tasa de paro haya tocado mínimos y con la curva de tipos prácticamente plana, pero no invertida, se puede decir que el ciclo expansivo de Estados Unidos podría estar consumiendo los últimos litros de gasolina antes de que el motor se desgaste. Bien, ahora hablaremos sobre los riesgos macroeconómicos y geopolíticos que están ocurriendo actualmente, y los separaremos en regiones. Situación geopolítica y macro de Estados Unidos. En primer lugar tenemos a Trump y Xi Jinping que relajan la guerra comercial en el G20. Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a China, aunque Trump actualmente ha dicho que si no se llega a un acuerdo, este podría seguir escalando con los aranceles. En segundo lugar tenemos a Powell indicando posible baja en la tasa de interés, que en el corto plazo podría ser bueno para los mercados. Luego hablaremos sobre la tasa de interés más adelante. En tercer lugar tenemos el Producto Bruto Interno, el PBI, en los Estados Unidos, que ha aumentado un 3,2% en el primer trimestre. Como vemos, la economía de los Estados Unidos sigue siendo sólida. Ahora, analizando la bolsa de los Estados Unidos, vemos cómo en los últimos meses ha subido el S&P 500 gracias a sectores liderados por la industria, salud y servicios públicos. En cuanto a una oportunidad de inversión, esperaría un retroceso, ya que el precio se encuentra sobreestirado y cumpliendo su quinta onda de Elliott, y aparte vemos divergencias en el RSI. Y podríamos esperar retrocesos en ABC hacia zonas de 2964 o un retroceso más profundo hacia la zona de Fibonacci y el soporte en 2907 y 2889. A partir de ahí pensaríamos en estrategias alcistas. En cuanto a la situación geopolítica y macro de Europa en cuanto al Brexit, mientras nos dirigimos al tercer trimestre, ahora quedan solo dos candidatos que luchan por el liderazgo del Partido Conservador, Boris Johnson y Jeremy Hunt, donde el ganador será anunciado la semana del 22 de julio. De momento el candidato favorito a ganar es Johnson, y se espera que este intente renegociar la retirada del Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de octubre. De lo contrario, ocurrirá un Brexit duro, y un Brexit duro es mayor volatilidad para las bolsas. En cuanto a Italia, con una deuda de más del 130% del PBI, Italia es el segundo país más endeudado de la zona euro después de Grecia, por 2 veces en 6 meses. Ha evitado por poco la aplicación de medidas disciplinarias por parte de la Unión Europea, tras haber aplicado estímulos presupuestarios, incluyendo nuevas e importantes medidas de bienestar social. En cuanto al crecimiento económico, vemos una debilidad en la zona europea, creciendo 1,2% en el primer trimestre de 2019. El PBI de la zona euro se ha deteriorado en el último tiempo. En cuanto a las bolsas europeas, ha tenido un buen comportamiento en lo que va del año. El problema surge cuando vemos al RSI marcando divergencias, que podrían hacer retroceder el precio a estas zonas de 12.124 o incluso retroceder aún más hacia el soporte en 11.900, 11.800 puntos. A partir de ahí pensaremos en estrategias alcistas hacia la resistencia importante en zonas de 12.800 puntos. Ahora vayamos a la política expansiva y de los bancos centrales y sus riesgos. Como ven en el gráfico, muestra la evolución de los tipos de interés de Estados Unidos en color celeste y el índice DAX, que son los puntos negros. Como ven, cuando bajan los tipos de interés no siempre es bueno para las bolsas. Es más, hay que tener mucha cautela. El tono cada vez más expansivo que han imprimido los bancos centrales a sus políticas monetarias
no están exentas de riesgos, ya que además de generar una relajación en las condiciones financieras, ha elevado sustancialmente el peso de esas instituciones en algunos segmentos de los mercados financieros, llevándolos a jugar un papel central que no les correspondería en periodos normales. Durante el prolongado periodo de crecimiento con baja inflación que finalizó en 2007, la política monetaria parecía haber encontrado lados claves de su contribución a la estabilidad macroeconómica: la estabilidad de precios y una actuación independiente con respecto a otras políticas. La crisis económica y financiera ha puesto en cuestión ese consenso sobre la política monetaria de las economías avanzadas, introduciendo cambios muy relevantes a su condición. Entre ellos, la actuación de los principales bancos centrales, caracterizada por recortes inmediatos de los tipos de interés y operaciones extraordinarias de liquidez que, junto con medidas no convencionales de expansión cuantitativa, buscaban un aumento del gasto de los agentes o normalizar la transmisión de los impulsos monetarios. En definitiva, una prolongación de esta etapa de condiciones monetarias expansivas mediante medidas no convencionales supone una mayor vulnerabilidad para la estabilidad financiera y dificultades adicionales para una eventual salida de esta situación, así como riesgos asociados a la misma. Eso fue todo por hoy. Si quieren dejar algún comentario sobre el video, pueden hacerlo. Me interesaría mucho su punto de vista de qué piensan sobre la crisis si vendrá en 2019 o si hay un riesgo de crisis en el 2020. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con sus amigos para poder seguir creciendo. Denle manito arriba, suerte con sus inversiones, nos vemos en la próxima entrega.